Bueno, profesor, seguimos con la parte de nuestro proyecto montado en la protoboard de manera física. Tenemos lo que es el transformador, tenemos en este caso lo que es nuestro puente rectificador. En este caso se decidió hacer con diodos individuales debido a que el puente de diodo que se compró, las terminales eran muy gruesas y no encajaban en la protoboard. Entonces se decidió pues solucionar de esa manera. Vemos que tenemos nuestro condensador electrolítico de 4700 microfaradios a 50 voltios y también tenemos nuestro condensador de poliéster de 100 nanofaradios a 50 voltios también. Tenemos en este caso nuestra resistencia y nuestro LED que nos indican pues de que la fuente como tal sí está funcionando. Tenemos también en este caso nuestro LM317 que es nuestro regulador de voltaje, y vemos que tenemos su resistencia conectada entre la terminal de entrada y la terminal de ajuste, tal como lo indica el fabricante. Tenemos a su lado pues el 7805, que es el encargado de darnos 5 voltios fijos pues para alimentar en este caso el voltímetro digital. Tenemos nuestro potenciómetro para regular la fuente. Tenemos como por último un condensador para terminar de filtrar la tensión, y tenemos pues una resistencia y un LED que nos indican pues de que si está funcionando, de que si hay voltaje a la salida, y también nos sirve como descarga del condensador. Ahora bien, si mostramos, como podemos ver aquí, nuestra fuente, como lo indica el voltímetro, está entregando 1.2 voltios. En la simulación nos daba aproximadamente 1.25. Sin embargo, vemos que aquí nos está dando 1.2 y no es un voltaje muy alejado, la verdad. Como podemos ver en nuestro multímetro, tenemos también los 1.2 voltios. Si comenzamos pues a incrementar el voltaje, vemos que lo que nos mide el voltímetro prácticamente es lo mismo que nos da en el multímetro, es decir que no hay un margen de error muy bajo, la verdad. Pues vemos que en este caso el multímetro nos está dando 8.8 y el voltímetro digital nos está entregando 8.92 voltios, es decir que sí se está cumpliendo el voltaje, sí nos está dando el voltaje que es. Recordemos que en la simulación el voltaje máximo que nos estaba entregando la fuente era aproximadamente 17 voltios. En este caso el voltaje máximo que nos está entregando esta fuente son 15.5 voltios. ¿Por qué pasa esto? Pues básicamente esto pasa porque en la simulación en el puente, en la entrada, la salida que nos daba el transformador, es decir, el voltaje transformado, nos estaba dando aproximadamente 20 voltios. En este caso, el voltaje transformado que nos da nuestro transformador es aproximadamente 13 voltios. Por esa razón, el voltaje no va a ser igual al de la simulación. Sin embargo, vemos que es un voltaje también muy cercano. Ahora, nuestro transformador es con tap central, es decir que nos está entregando, es decir que se puede configurar 12 voltios y 0 voltios, en este caso sería como neutro, y también nos entrega 12 voltios, es decir que podemos configurarlo para que nos dé 24 voltios también, pero en este caso se está utilizando con el tap central, debido a que si se utilizaba con los 12 voltios y los 12 voltios, el voltaje que nos daba era muy elevado. ¿Por qué? Porque los condensadores tienden a subir el voltaje. Entonces se decidió utilizarlo de manera con el tap central para prevenir de que se nos dañara algún componente.
A pesar de que el M317 se admite un voltaje hasta 40 voltios, el 7805 no, solo admite hasta 35 voltios máximo. Todos estos voltajes los vimos en la hoja de datos del fabricante. Ahora bien, podemos revisar con el multímetro cuánto nos está entregando el transformador. En este caso, si colocamos el multímetro en corriente alterna y medimos las terminales del puente de diodos, vemos que tenemos aproximadamente 13.8. El transformador siempre tiende a dar un poquito más de lo que dice. Y si colocamos el multímetro en corriente directa, podemos observar cuánto nos está rectificando el puente. Es decir, en este caso nos está dando aproximadamente 17 voltios. ¿Por qué pasa esto? Como lo expliqué anteriormente, esto pasa debido a que los condensadores tienden a subir un poco el voltaje. Entonces, si medimos el voltaje en los condensadores, nos debe dar el mismo voltaje que nos está dando en el puente de diodos, que es aproximadamente los 17 voltios. Y vemos ahí que nos está entregando 16.8. Y pues, como podemos observar, la fuente si está cumpliendo su función como tal, si nos está entregando el voltaje que es. Y podemos pues regularla y también aumentar el voltaje. Este proyecto pues es muy útil debido a que ya podemos utilizar esta fuente para alimentar cualquier pues proyecto que queramos hacer. Ya no es necesario estar comprando pues baterías independientes para poder alimentar cada circuito o estar buscando cargadores y adaptarlos pues para alimentar nuestros proyectos, sino que ya podemos utilizar esta fuente para alimentar pues nuestros proyectos como tal. Cabe resaltar de que la corriente máxima que entrega esta fuente es de 1.5 amperios. Sin embargo, se le puede hacer una modificación con un transistor de paso que nos incremente la corriente hasta 5 amperios. Pero eso ya tomaría modificaciones en el circuito, aplicaría pues más gastos, porque habría que comprar el transistor, habría que comprarle un disipador de calor y una pasta térmica. Sin embargo, sabemos que en la electrónica no se usa, pues utilizamos valores de corriente muy pequeños. Así que pues con esta fuente es más que suficiente. Y pues esto sería todo, profesor, nuestro proyecto de aula.